Dentro de este grupo clasificatorio de DSM-5 tenemos al trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de acumulación y algunos trastornos que están centrados en el cuerpo, el trastorno dismórfico corporal, la tricotilomanía y el trastorno de excoriación. ¿Sí? Bueno. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Voy a empezar con el trastorno obsesivo compulsivo, el código CIE-10. El código CIE-10 es F42. Acá vamos a dar unos datos muy importantes. Una de las 10 enfermedades más discapacitantes. Hay algo muy importante en el trastorno obsesivo compulsivo. Genera muchísimo malestar. Muchísimo malestar que tiene la persona que está padeciendo este trastorno. Y quiero que vean específicamente lo que dice aquí. Hay un retraso para el diagnóstico y tratamiento de 17 años. Imagínense, las personas que padecen trastorno obsesivo compulsivo están mucho tiempo llevando este problema. Mucho tiempo llevando este problema sobre científico y intervención terapéutica. ¿Cuál es el problema en este caso? Que estas personas son conscientes de que estos, en general, de que estos pensamientos no son adecuados. ¿Sí? Muchas veces se sienten inclusive avergonzados de muchos de esos pensamientos y se sienten muy mal con respecto culpables, inclusive se sienten a veces al pensar de esta manera, para tener este tipo de pensamientos. Vamos a ver que algunos tipos de pensamientos son realmente desagradables o angustiantes para estas personas y les generan muchísimo valor. 1 al 3% de la población mundial tiene en algún momento en su vida una afectación de este tipo de trastornos y vemos que también son bastante pobres estos problemas. Puede iniciar en edades tempranas, durante la infancia inclusive, y tiene ciertas características generalmente de mayor gravedad. ¿Sí? Hay más confusiones, sin obsesión, los paredes de confusión y obsesión suele persistir en mayor medida y puede haber comorbilidad con otros trastornos, ¿sí? Trastorno de ansiedad, déficit de atención y trastorno de mente. En adultos hay un predominio ligero de mujeres, pero en la edad infantil predomina más los valores. Hay que tener en cuenta que estos síntomas son de dos tipos: obsesiones y compulsiones. Las obsesiones, ¿qué tipo de alteración? Es que, recuerden que estuvimos dando ya todos los elementos del examen de estado mental, ¿verdad? Recuerden, las obsesiones es una alteración de qué elemento del examen mental. Las obsesiones, ¿qué son? Una alteración de qué? De la conciencia, de la atención, de la sensación, del pensamiento. ¿Sí? Es decir, las obsesiones son síntomas que la persona lo percibe. No podemos tener acceso si esta persona no lo quiso. ¿Cuál es la forma de acceder al pensamiento? Mediante el diálogo,
¿cómo yo puedo saber en qué vos estás pensando? La única forma es que vos me lo digas, ¿verdad? ¿Sí? Las conclusiones sí muchas veces son cuestiones que pueden ser percibidas por otras personas. Las conclusiones son a veces actos o conductas que la persona puede llevar a realizar, ¿sí? O inclusive son a veces también pensamientos o cuestiones que la persona utiliza con cierto orden para poder anular o combatir, que sea la consecuencia de algún no, ya comenté. Bueno, entonces tenemos trastorno, la obsesión compulsiva, las obsesiones. Las obsesiones es un síntoma de el pensamiento, una relación del pensamiento. Las compulsiones entran dentro de lo que sería la conducta o el comportamiento, ¿sí? Ya, la conducta o comportamiento es como algo observable. Hay ciertas escuelas que hablan también con los pensamientos como un tipo de conducta o comportamiento, ¿sí? ¿Cómo definimos las obsesiones? Son ideas, impulsos o imágenes recurrentes, es decir, que vienen una y otra vez a la mente de la persona. Persistentes, la persona, por más de que luchan para quitarse esos pensamientos de la mente, estos persisten, se quedan dentro de su mente, dando vueltas, viniendo una y otra vez. Se experimentan como intrusos. La persona no quiere pensar en eso, no es que la persona busca pensar en eso. Son pensamientos que vienen e irrumpen en la mente de la persona, no deseados, y generan ansiedad y malestar importante. Lo que nosotros llamamos son ego históricos. Ego distónico. Es decir, va en contra de lo que la persona, le genera muchísimo malestar. No es algo que la persona está de acuerdo, ¿sí? La persona trata de ignorarlo o neutralizarlo. Y para ignorar o neutralizarlo muchas veces llegan a esto, ¿verdad? Pensamientos hartos, es decir, lo que nosotros llamamos compulsión, que es lo posible. No siempre se encuentran ambos. Puede haber predominio obsesivo, de pensamiento obsesivo, o puede haber predominio de compulsión, ¿sí? Ahora estamos definiendo la compulsión. Son comportamientos, es decir, conductas, que muchas veces están relacionados con el tipo de pensamiento, ¿sí? Por ejemplo, lavarse las manos, desinfectarse, ordenar objetos, ordenar cosas en ciertos patrones, etc. O comprobar si se cerró la puerta, comprobar si se apagó la llave de gas, comprobar. Pero también puede ser actos mentales, es decir, puede sentir la necesidad de rezar o de hacer ciertos cálculos mentales o ciertas actividades mentales con ciertos patrones. ¿Sí? Repetir palabras en silencio. Estas conductas son en respuesta a esos pensamientos y tienen ciertas reglas que tienen que cumplirse en forma rígida. ¿Cuál es el objetivo? Prevenir o disminuir el malestar que generan estos pensamientos o evitar algún suceso
lo que se quiere prevenir. Le voy a explicar un poco de eso con casos clínicos. Yo me disculpo por algo, no debo coordinar muchas cosas al mismo tiempo y bueno, después ya. Bueno, vamos a ver nuestro caso clínico. Bueno, vamos a primero poner las características clínicas y vamos a hablar de las casos clínicos. ¿Sí? Estos son los contenidos más frecuentes en cuanto a la ideas obsesivas. Ideas de contaminación o suciedad, en donde la persona piensa que ciertas acciones o cuestiones derivan la idea de que puede infectarse, contaminarse, o puede contagiarse, o puede transmitir algún tipo de género o cuestión, ¿verdad? Una joven había acudió a consultar porque esta jovencita estaba estudiando enfermería y tuvo que dejar ese nivel. De repente empezó a tener pensamientos muy intensos, incómodos, de que todo lo que tocaba estaba contaminado. Llegó al punto que no podía tocar casi ningún objeto, no podía tocar mesas, no podía abrir una puerta porque no podía agarrar la perilla de la puerta para poder abrirla, etc. Porque todo lo que tocaba en su mente del ser estaba contaminado y tenía que lavarse las manos. Se iban todos lados con alcohol en sus manos. Tocaban una cuestión y inmediatamente tenían la necesidad de ponerse alcohol en las manos. Eso le generaba muchísimo malestar. No podía salir con sus amigos. No hay una persona que no podía ir. Una cuestión importantísima es que imagínense, no solamente se vio su vida académica, su futuro, sus deseos, sus sueños afectados, sino también no podía compartir con otras. No podía salir a comer una hamburguesa con sus amigos, a tomar un helado, sentarse en una mesa, en un restaurante, en un lugar, porque sentarse no podía, porque tenía que limpiar toda la mesa, igual no podía dejar de pensar que eso podía estar contaminado. Terminó aislándose, terminó desarrollando síntomas depresivos, llegó a tener ideación suicida, cuando llegó a consulta le hizo una tentativa suicida. Imagínense el malestar que se le estaba generando. Bueno, es un problema que afecta tanto y muchas veces le cuesta tanto. Le cuesta tanto y a veces le genera tanto malestar, pero también no se anima a pedir ayuda, porque se da cuenta de que ese temor es irracional. Esa persona se da cuenta de que esos pensamientos no van de acuerdo con la realidad, etc. Entonces se siente muy retraído en cuanto a hablar con eso. Tiene miedo que es una persona loca, una persona que no está en sus cabales, o que no es capaz de hacerse caracterizar. Es más, muchas veces se avergüenza de sus pensamientos, de estar pensando de su manera. Les voy a hablar de una persona muy buena. ¿Qué pasa? Esta persona, una vez que busca ayuda, logra hablar de ese tema, encuentra una posibilidad, se
se le explica que hay tratamiento, hay intervenciones y eso va a ayudarlo también, toma tiempo, necesita, vamos a ver que necesita alcanzarse dosis altas de medicamentos para combatir esto. Imagínense, por ejemplo, que el pensamiento esté relacionado con él, miedo a causar daño. Tuve una paciente, cuando yo era paciente, que estuvo internada porque tuvo su bebé. Se fue al salir luego del hospital, le tenía un miedo de ver el bebé y el pensamiento de quitarle, de lastimar a su bebé. ¿Sí? Ella no podía ni acercarse, no podía estar sola cerca de su bebé, porque tenía miedo de que alguna vez ella ceda de sus pensamientos. Ella no reconocía como pensamientos propios, no eran voces de comando que le decían que era casado o otra cosa, sino que eran sus propios pensamientos. Le hacía sentir la peor mujer, la peor madre del mundo. ¿Cómo voy a pensar que le amo tanto por igual? ¿Por qué me vienen estos pensamientos? ¿Sí? Llegó también a tener síntomas depresivos, ideación suicida. Llegó a estar tan desesperada, que al final no tuve internación porque decía: yo prefiero hacerme daño a mí misma que hacerle daño a mí. ¿Sí? Se tuvo que hacer el tratamiento para que se disminuyó la angustia de problemas. Se fue dando de alto. Imagínense lo difícil que es para esa mujer llevar esa situación. La necesidad de decir orden. Esto es un pensamiento muy frecuente también, donde la persona tiene que tener las cosas en determinado orden, de determinada manera. Le genera muchísimo malestar cuando sale de esa estructura, le genera muchísima ansiedad, malestar y tiene que volver a ponerlo de esa manera. Eso le genera a veces problemas para desenvolverse en el día a día, porque toman muchísimas horas de su día organizando y poniendo todas las cosas de forma exactamente de la manera que ellos requieren, por colores, por forma, por tipo, por numeración, por ciertas cosas que son muy meticulosos. Pensamientos agresivos, vimos algunos, ¿verdad? No sé la idea de esta persona de hacerle daño a su bebé. Tuve un paciente varón que le tenía pensamientos agresivos hacia su esposa. Imagínense, vino a consultar. No le quería mucho a su esposa, jamás le iba a hacer daño con sus pensamientos, le venían como que él le iba a pegar o le iba a hacer daño, cosas así. Entonces hay que tratar de generar muchísimo mal pensamiento sexual. Tuve una joven que vino mucho tiempo, ella tenía autolesiones y eso suicida, que pensaba con eso que era un problema de personalidad. Se parecía rasgo de personalidad, pero finalmente, después de varias consultas, ya no es difícil que le diga hablar de esta cosa. Después de casi un año de estar tratado de disminuir sus síntomas depresivos, disminuir las progresiones, disminuir las conductas impulsivas, finalmente mandó de su problema. Un año de tratamiento. Le dijo que se odiaba, se sentía muy mal porque tenía pensamiento sexual hacia hombres, hacia mujeres, desconocidos o conocidos. No podía estar cerca de alguien porque quería que su mente pensamientos, imágenes, incluso
salía, se iba a la mamá, veía que ya abrió la puerta, volvía a salir y dice, y si ahora entré y dejé tal cosa, y se va y volvía a comprobar, ya, le volvía todo para la puerta. ¿Qué pasó? Empezó la hija, empezó las dos nietas a tener los mismos hijos, duda, comprobación. Contenido religioso tabú. Es increíble, pero muchas veces este tipo de pensamiento se tiene escuchando de personas que tienen más contacto con ciertas cosas. Una jovencita también vino a consultar, ella es una persona muy dedicada a la parte religiosa, participa activamente en la cultura religiosa de su fe, pero de repente empezó a tener pensamientos relacionados con Dios. Le venían pensamientos de fe, insultos a Dios y otras cosas. Eso me hacía sentir tan mal. Sentía que era una persona mala, que estaba pecando, se sentía muy incómoda con ella misma. Todo esto le genera problemas tan importantes que no funcionan, no logran interaccionar con otras personas, a veces inclusive se ven como personas muy malas, muy desagradables por pensar de esa manera, por más de que ellos saben que lo quieren pensar, que no es algo realmente que ellos desean, pero les genera tanto mal. Las conclusiones son las acciones que hacen. Por ejemplo, cuando ideas de contaminación están, o por ejemplo, excesivo de manos, limpiar superficies, ¿sí? A veces es tan intenso eso que se lesionan las manos de las personas por los productos que utilizan, por el frote, a veces usan inclusive certificados o cosas que se van lesionando. Las comprobaciones repetitivas, les puse el ejemplo de una señora y su familia que tenía que comprobar cada vez se iba extendiendo más en el mundo elemento de la familia, repetir palabras constantemente. A veces, este joven, creo que es un joven, no sé si la ve, que también él tenía también pensamiento obsesivo de contaminación, pero tenía que hacer ¿cómo se dice? Hacer toques con cierto ritmo, por ejemplo, no se puede negar la exacto su ritmo como el pecado. Pero porque más luego él llegó, se sentó y estaba con uñas y estaba trabajando más y más. Ahora el escritorio se le ya pensé de claro, después estaba ansioso, por el mismo ritmo volvía a tocar. Hay que pensando eso que yo no quiero incomodarte, pero voy a estar en cierto momento muy cansado. Y él trata de luchar contra esa condición que se ponía todo tenso, y yo siento que no aguantaba y trataba para él de hacer como que no pasó nada. Y era una situación muy llamativa. Él tenía que tocar con cierto ritmo. Él me explicó exactamente cómo tenía que ser tantas veces de contar rápido, tanto lento, y me explicó así, tenía toda su forma. Si lo próximo es que si por algún motivo se interrumpe, ¿sí? Por algún motivo, yo que sé, está golpeando y alguien pasa al frente y no puede volver a empezar a hacer la secuencia hasta que le salga el conflicto, si no, él no logra. Esto puede ser, por ejemplo, para evitar sentirse que
ven un número, una chapa, y esa chapa tiene que sumar esos números hasta que hacer operaciones matemáticas hasta que salga un número primo. Y están ahí pensando en eso para evitar que, por ejemplo, si ves chapas que terminan en 2, tiene que hacer todo eso para que termine en un número primo, porque si él no hace eso, va a morir su papá, ¿verdad? No tiene algo que ver con eso, pero la persona se siente la necesidad y piensa y está dando la vuelta en ese tipo de pensamientos, esas son las confusiones o palabras mentalmente va a ser inventadas, ¿sí? O ciertos rituales. Quiero intervenir ahí, porque están hablando de abuso sexual infantil, pedofilia, la etiología, las causas del pronóstico del tratamiento. Y quiero intervenir ahí. Pero si voy a empezar a hablar de ella, voy a terminar la clase. Entonces es súper interesante. Sería bueno tener este tipo de clases también. Bueno. La terapia cognitivo-conductual es otra vez de indicar, especialmente ciertas intervenciones como la exposición y prevención de la respuesta a la parada de pensamiento, etc. Formas de detener esos pensamientos mediante ciertas técnicas con la exposición de la respuesta. Por ejemplo, le damos a la compañera que está como, por ejemplo, ella puede tener la idea de contaminación y le cuesta mucho darle la mano a alguien, porque si le da la mano a alguien, lo primero que piensa es que le transmitió algún germen o una cuestión, inmediatamente tiene la necesidad de ir al baño y ponerse detergente o alguna necesidad de lavar la mano. Entonces, lo que hace es este tipo de psicoterapia es poner en la situación. Por ejemplo, dentro de un entorno confortado, ya poner ciertas cosas y, por ejemplo, se le hace sostener primero 2 o 3 minutos la mano a otra persona. Primero 30 segundos, ¿verdad? Sin que aguante la necesidad de ir a lavarse las manos. Después se va prolongando. Un ejemplo, ¿verdad? Después de 2 o 3 minutos, ¿verdad? O saludarle a una persona que ya sabe, ¿verdad? Después de volver y a otra persona también le pasa la mano y otra persona ya no se lava la mano o cosas así. Entonces, tiene que estar respuesta a esa situación, y evitar la respuesta que fue determinada y la conclusión, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos este tipo de psicoterapia muy útil. Es necesario que haya psicoterapia. Para mí, trastorno obsesivo compulsivo sin psicoterapia es un tratamiento incompleto. Yo lastimosamente muchos de mis pacientes los estoy tratando solamente con fármacos porque no tienen acceso a psicología, porque no tenemos psicología acá en el trabajo y de forma privada. ¿Entiendes? Porque esto ayuda muchísimo, especialmente en el tiempo, evitar las recaídas, porque puede tener de forma recurrente, puede que pase un tiempo y volver a tener pensamiento, no necesariamente del mismo tipo, puede tener otro tipo de pensamiento posesivo. Farmacológicos lo vamos a ver, que son tratamientos que ya hemos visto, ¿verdad? Voy a poner al final eso. Sí. Bueno.
Están habiendo una discusión. Este es un curso que estoy haciendo de la Corte que habla sobre la legislación, y estamos viendo la parte de esto que tiene con niñez y adolescencia, una especialización en niñez y adolescencia en la parte judicial. Y justamente estamos discutiendo ciertas situaciones de cómo hacer, qué se puede hacer. ¿Qué opciones tenemos? Porque se comprueba, se hace todo el estudio, se le encarcela de por vida, qué intervenciones se puede hacer con la persona que tiene este tipo de impulsos o conductas, qué opciones se le puede brindar a las personas, a las víctimas, etc. Y eso se está hablando. Y hay una discusión sobre las cuestiones de qué puede ser, qué pasa si el agresor viene, también fue víctima también de abuso, como se puede ver, también viendo las causas por las cuales fue víctima. Súper interesante porque ya les decía una cosa. Bueno, el tratamiento farmacológico ya presentó un esquema. El trastorno de maduración en este tipo, el trastorno, la distorsión es la dificultad para deshacerse de cosas. La persona quiere, junta, retiene. A maioria das pessoas idosas tem isso, tá? ¿Cómo? A maioria das pessoas idosas tem esse transtorno. Puede ser. Pero no es lo que generalmente tenemos. ¿Qué pasa? Vos, por ejemplo, puedes comprar muchos libros de medicina. Porque dedicar a la medicina y quiere estudiar. Ella puede ser que junte monedas de distintos países. Ella puede ser que le guste juntar figuras de anime. A él puede ser que le guste tener balones firmados de fútbol, ¿verdad? Hay gente que va guardando ciertas cosas como los coleccionistas o otras cosas. Hay personas que van guardando cosas por un valor emocional, sentimental o por la utilidad que tienen, ¿verdad? Pero en este caso la persona guarda cosas que ni siquiera son directas para utilizar, ¿sí? Llega a ser tan intenso esa necesidad, esa dificultad de hacer cosas. ¿Qué pasa? Le genera tanto disfunción porque llegan a ni siquiera poder caminar por su habitación, las dejan en lugares de tantas cosas que está guardando, lo dejan en lugares que no están, digamos, adecuados a donde lo viva. Por ejemplo, yo qué sé, tiene una motosierra y para en medio de la sala. Nunca usó una motosierra. Cuando tiene dos campos, no tiene absolutamente un árbol en su casa. Y en un departamento. ¿Verdad? ¿Qué pasa? La cuestión en que le genera tanto malestar a la persona no lo nota, pero llega a ser un lugar inaceptable. Si ustedes llegan a ver dónde vive una persona con una formación de paz, yo conozco, yo llegué a conocer a personas con increíble. Hay una serie, creo que es Discovery, hay una serie que se llama Una Oreja Compulsiva. ¿Sí? Y ahí muestran la situación en la que cualquier cosas se imaginan, ¿verdad? Genera la acumulación de suciedad, animal, un montón de cosas. En general, todo lo que
incluso cuando no tienen suficiente. ¿Sí? No pueden trabajar, no pueden dejar, no pueden entrar a limpiar bien, no saben, no pueden deshacerse. ¿Sí? Fuerte necesidad de guardar a los hijos, una angustia si tiene que separarse de ellos. ¿Sí? También pueden ser no solamente animales de una variedad. Bueno, le voy a tener una vecina, Rosma, que alquilaba una casa frente a esta vecina, todos los datos que veía llevaba, pero luego que tenía un albergue de gato, una cascada, no podía dejar de guardar gato, pero no se imagina la cantidad de gatos que tenía, no se imagina, había gatos por todos lados, en el techo, en el balcón, en el patio, en el baño, en la sala, su casa desde afuera, no se podía entrar del olor a ese hecho de los animales, ni siquiera podía darle de comer a todos, la que ella tenía, no podía darle de deshacer de ninguno de todos los que tenía, era su rato que estaban ahí. Eso configuró la comunicación, donde puede ser más de donde no le puede dar el cuidado a los padres, ¿sí? Incapaz de haber cuidado, el almacenamiento y un tipo de ser vivo que debe vivir en cada cantidad de lugar para los hijos de la casa era grande, pero la casa tenía un problema con todo el barrio, porque esos gatos se iban a todos lados y volvían otra vez, y era muy pesado. Esa señora fue al final la llegada de trabajo de no sé qué pasó, yo era otra vez en esa época. En ese momento yo no entendía que era un trastorno. ¿Sí? Bueno, esto lo van a leer. Esta prevalencia es conocido la cuestión de la vida. El tratamiento, otra vez, hipoterapia está definida. Y algunos medicamentos también pueden ser de ayuda. Ven la parecida a una sentida de dignidad. ¿Sí? En esta persona. El autocuidado, ¿sí? La conciencia de los problemas, los higiénicos y otras cosas, para hablar de eso, siempre todo. ¿Qué cosa puede pasar con una persona? Imagínense esta situación. Un señor tiene su esposa y 3 hijos. Viven en una casa, en una ciudad, y el señor tiene este programa y guarda un montón de cosas. En su casa es imposible caminar porque hasta en su habitación hay objetos, hay diarios antiguos, hay cajas, hay materiales de construcción, hay herramientas. Es muy variado lo que tiene, ¿verdad? El tipo trabaja en una oficina, no trabaja de ninguna de estas cosas, ninguna de las cosas le es útil, pero es una persona que suele hacer trabajo más o menos lo que sea. Tiene un montón de cosas útiles, papeles, folletos, revistas, que no las lee, las tiene guardadas ahí, y tiene todo así acumulado. ¿Qué problema puede haber? Uno, cancha, razón, animales, pero yo creo que ¿qué pasa si hay un cortocircuito? ¿Qué pasa si se prende el fuego en alguna parte? ¿Cómo tiene? ¿Qué más toda la casa y cómo sale? Te digo que las casas de estas personas a veces están inclusive las ventanas cerradas porque hay objetos que están tapando. ¿Sí? Es una situación bastante desastrada. El dismórfico corporal. Ahora vamos a mostrar ya que lo que tiene la repercusión sobre el cuerpo. Y esto es interesante. El trastorno dismórfico corporal, la persona le da una atención importante, ¿sí? Una preocupación por defectos que la persona piensa tener o que la persona magnifica. ¿Sí? Son cuestiones que tienen mucha relevancia en el funcionamiento, pero le
Inclusive la mayoría de las personas